de ser fiel a ti, pero piensa, todo puede cambiar. Anda, baby, pon un anillo en mi dedo y verás cómo diré a todo el mundo que no, menos a ti, mi amor. Tendremos un hogar, my darling, mi amor. Nuestra historia empieza unas fiestas del Pilar de Fraga. Yo soy de Fraga, ella de Mequinenza, y ella estaba tocando con la charanga. Y bueno, pues la vi y me gustó y pues dije, esta mujer la de conquistar. Yo conocí a su hermano, que es de mi quinta, y me dijo, te voy a presentar a mi hermano. Entonces un día de estos del Pilar, casualmente, me acercó a casa. Y yo me inventé que había perdido unas llaves en su coche y aproveché para ir a su trabajo y bueno, de ahí ya empezó a pues, te debo una cerveza por buscármelas y empecemos a quedar y tal y bueno, aquí estamos. Nosotros tocamos en un grupo de cajón flamenco, hablando con el profesor, me ofreció pedirle matrimonio a mi chica en el escenario del día de la feria de abril. Subí al escenario y le pedí que subiera a ella, entonces le pedí matrimonio y hinqué rodilla. Me pidieron subir, abrió la cajita al revés y digo, esto se cae, ¿qué pasa aquí? Y bueno, pues le dije que sí. Estamos en Morillo de Tou y lo elegimos, pues bueno, a ella le gusta mucho la montaña, a mí también. Vimos nos pareció bien. Bueno, y también porque tenemos familia de muchos sitios esparcidos por España y queríamos estar con todos juntos, no solo el día de la boda, que no te enteras de nada porque estás súper nervioso por ese día, y así estar todo el fin de semana con ellos, desde el viernes hasta el domingo, y poderlos disfrutar. Tenemos 140 invitados más o menos. Dentro de un ratito hacemos una bienvenida para todos, un pica pica, con música, con fiesta, diversión, que se conozcan todos, y después prontito a dormir porque mañana es el gran día. Oye, ¿lleváis los trajes y las camisas? Sí. Vas a flipar con... ¿Que venís un mes o qué? A los vestidos están colgados por allá, los trajes. Sí, ahora con bastantes nervios, que ya están todos por aquí revolucionados y bueno, vamos a ver si empezamos ya. Ella es mi tía, la mujer de mi tío, hermano de mi padre, y es mi preferida. Uy, ahora lo oirán las otras tías, fíjate. Estoy muy contenta, además ha sido una boda como muy diferente. El tener 3 días de convivencia es excepcional, nos ha hecho una ilusión enorme y estamos muy contentos. Pero ahora es distinto porque tengo tu amor. Desde que te conozco. Yo soy el hermano de la novia y nada, aquí estamos al lío, animando a la gente. Tranquilito, ya veremos cómo llegamos a la boda, pero vamos a intentar animar esto a tope y que la gente, bueno, mañana ya veremos, pero hoy se va a disfrutar. Hay familiares que hace mucho tiempo que no los vemos y la verdad que es muy bonito verlos y estar con ellos. Me dedico a enseñar salsa y bachata y nada, aparte, bueno, soy profesor de educación física, pero ahora mismo no ejerzo de eso. La liamos un poquito. Nos lo hemos pasado genial, pero ahora vamos a abortar misión, vamos a irnos a descansar, que mañana es un día duro y en primicia os enseñaré un poquito de mi vestido. Ser la misma de antes, con mis amigos ya tengo bastante, no necesito ahora. Sí, ha llegado el gran día, ya está aquí. El gran día, la gran hora ya casi. Ahora un poquito nerviosa. Un poquito, porque Ana me ha calmado un poco. Pues hasta ahora hemos estado organizando cosas que se han quedado por ahí colgaditas. De detallitos y organizaciones de mesa y el altar y todo.
Y bueno, ahora ya, a partir de ahora ya disfrutar. Pues creo que mis padres estarán entre muy contentos y demasiado nerviosos. Porque ahora ya lo último les he tenido que dejar el legado de muchas cosas y estarán un poco atacados. ¡Buah! Álvaro más. ¿Has sabido algo de él hoy? Sí, hemos estado por la mañana juntos y hemos, bueno, comido o picado algo y hasta ahí. Ya no lo he visto más. La ceremonia nos la hace, nos la dirige nuestro amigo Víctor. Y el pobre también debe estar muy nervioso porque es una gran responsabilidad. Es más que amigo, es como un primo. Mi amor, entérate, mi novia popotitos. Soy Víctor, que voy a oficiar la ceremonia, enlace de Álvaro y Carmina. He preparado primero lo que es una ceremonia, he mirado varios modelos por internet y he visto varios vídeos, sobre todo, más que nada para hacerme una guía, porque es mi primera vez realmente. Pasa que en mi boda leí un texto, a los novios les gustó muchísimo y desde entonces todas las bodas que voy me toca leer algo. Al ser Carmina una persona muy importante para mí, porque desde nuestra relación con mi mujer nos presentó ella, entonces ese hecho hace de que también ya tenga una complicidad especial con ella. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor. Ya nada, ya preparadísimos, tirando para allí y a ver qué tal viene la novia y el novio. Está guapa, ¿no? Seguro. Se casa mi hermana, pues aquí ilusionados, nerviosos, a ver qué tal va el día. No ha llovido. Ha salido un día maravilloso. Es tan dulce como miel. Esperamos a la novia. O sea, están esperando a que salga la novia. Para llorar mucho cuando la veamos. Eso seguro. Yo creo que estoy un pelín nerviosa. Piel de gallina. Sí, yo creo que sí. No, yo soy el padre de Carmina Molina. Aquí estamos en un día muy impresionante para todos, creo. E intentar pasarlo todo lo mejor posible. Estoy bastante tranquilo, yo creo que mi hija está un poco más nerviosa. ¿Qué supone para un padre que se case una hija? Mucho, porque de alguna manera parece que la distancia, ¿no? Después, aunque las tendremos ahí igual, pero parece que se vayan un poquito. Pero bueno, siempre estamos ahí. Yo soy hermano de Álvaro, hermano del novio. Yo ahora voy a entregarle el ramo a la novia y a leerle unas palabras que he escrito para ella y bueno, pues ya que el novio no puede ir hasta que no vayan a casarse, pues hago de representante. Ya va todo rodado ahora. Sí, la verdad es que sí. Tú te puedes largar. Estamos aquí reunidos porque Álvaro y Carmina quieren contraer matrimonio. Pasaremos la palabra a amigos y familiares que quieren formar parte de esta ceremonia. Así que llamo a Carmina Gutiérrez, quien nos leerá unas palabras. Eres mi niña del alma, nena de mi corazón, torbellino de emociones y volcán en erupción. Y a tu vida llegó Álvaro, con infinito cariño, para cubrirte de besos y compartir tu camino. Que vuestro amor se fusione en un solo corazón. ¿Conscientes contraer matrimonio con Carmina? ¿Y efectivamente lo hacéis en este acto? Que sí, consiento. ¿Carmina? Sí, consiento. ¡Viva la novia! La ceremonia bien. Muy emotiva. El dron mucho ruido. Ha faltado arroz. ¿Ha llorado alguien? Hasta el novio. Pero me hacía mucho viento y va a ver eso no se acaba. Se mandadles un mensaje a Carmina y a Álvaro. Que disfruten. Que disfruten mucho. Que se preparen que esto no ha acabado. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!
somos una empresa de catering y eventos, y entre otro tipo de eventos, como veis, pues bueno, hoy nos toca una boda, pero hacemos todo tipo de eventos. Igual que venimos aquí, pues venimos a otro tipo de sitios, y luego tenemos también una finca nuestra, la de Los Nogales, donde también hacemos eventos. Estaremos unos 20, 22 más o menos, pero siempre va en función del tamaño de la boda. Al final nos adaptamos un poquito al volumen de trabajo que tenemos cada fin de semana, y la puesta en escena es el día en cuestión, pero semana antes, incluso semana y pico antes, según qué tipo de bodas se estás preparando. Todo ha sido genial, estamos súper contentos, lo que ahora estamos haciendo las fotos y tenemos un largo... Una noche larga. Pero muy larga. Ya tenéis cosas allí. 1, 2, 3.